Saludos mis hermanos y mis hermanas en el Cristo Jesús. Today we're going to be learning about my gospel. Hoy vamos a aprender acerca de mi evangelio. Hallelujah. We're beginning in Romans chapter 16, Comenzaremos desde Romanos 16, verse 25. versículo 25. And we are wanting to see where the Apostle Paul says that this gospel is my gospel. Y queremos persuadirnos de por qué Pablo dijo que mi evangelio era su evangelio. So let's read Romans 16:25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. This is the final benediction that Paul is leaving the Romans with. Esta es la última bendición con que Pablo les está despidiendo de los romanos, está liberando a los romanos. And he says that God is able to establish them according to his gospel. Y se estaba refiriendo a que ellos podían ser confirmados según el evangelio, su evangelio. Paul calls the gospel my gospel. Pablo llama su evangelio, al evangelio, mi propio evangelio. Paul had begun to own the gospel. Así que Pablo comenzó a sentir como propio el evangelio. For the last 16 chapters of the book of Romans, that this gospel that was his was pouring out of him. Entonces, a través de los 16 capítulos de la carta a los romanos, él está ministrando, sintiendo y exteriorizando ese evangelio. The gospel was his. El evangelio era suyo propio. The gospel lived in him. El evangelio vivía dentro de él. Paul breathed the gospel. Pablo respiraba evangelio. He was convinced and convicted by this gospel. Estaba convencido y convicto de ese evangelio. It was his reason for living. Era la razón por la cual él vivía. And he took full responsibility for this gospel. Y asumió una responsabilidad absoluta sobre este evangelio. And Paul said that God was able to establish the Romans by his gospel. Y él les decía que Dios podía establecer a los romanos desde su evangelio. He knew that the gospel that he preached Sabía que el evangelio que él predicaba would release God to work in the lives of those who heard it. liberaría que Dios funcionase y permease la vida de los que recibían su predicación. Paul says in 1 Corinthians chapter 9, En 1 de Corintios capítulo 9, Pablo nos dice, verse 16, en el versículo 16, please read. pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Yeah, Paul said, woe is me if I do not preach the gospel. Ay de mí si no predicara este evangelio. He knew that necessity was laid upon him. Él sabía que había una necesidad depositada sobre él. Do we have this same attitude of the gospel in us? ¿Tenemos nosotros esa misma actitud con respecto del evangelio en nosotros? God wants it to be our gospel too. Dios quiere que sea también nuestro evangelio propio. Hallelujah. So Paul was so convinced of his gospel. Así que Pablo se encontraba tan convencido de su evangelio. Let's look in Galatians chapter 1. Y veamos en Gálatas capítulo 1. And in Galatians, Paul is really defending the gospel that he preached. Y encontramos que Pablo en la carta a los Gálatas defendía ese evangelio que él predicaba. Let's read Galatians chapter 1, verse 6. El versículo 6 de Gálatas 1 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. Paul was very concerned for the Galatians. Así que Pablo estaba muy preocupado por los Gálatas. He was amazed, he was marveling Él estaba maravillado, estaba asombrado that they seemed to be turning away from this gospel that he preached to de them. que habían abandonado ese evangelio que él les había predicado. From verse 6, Desde el versículo 6 we see that this gospel calls us. vemos que este evangelio nos cuesta, nos llama It calls us into the grace of Christ. y nos lleva tras la ruta hacia Cristo. This word this gospel calls us, the word for called, Entonces esta palabra que utilizada por llamar is a very strong word. es una palabra muy poderosa. It's a word that means to summon. It means you're obliged to come to it. Una palabra que significa de tomar, de asumir con cierta fuerza. So God summons us to the grace of Christ by the gospel. Así que Dios nos consume con su gracia al evangelio. It's not just an invitation, No solamente se trata de una invitación, it's an invitation with a compulsion. es una invitación con una obligación congénita. The gospel calls us into the grace. El evangelio nos llama a la gracia, nos consume hacia la gracia. Hallelujah. And so keeping your finger in Galatians, let's go to Acts chapter 20. Entonces, manteniendo allí el dedito en Gálatas, vayamos a Hechos. Acts chapter 20, verse 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Lea, por favor. Con mucho gusto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hallelujah. So we are to testify to this gospel of the grace of God. Debemos testificar de este evangelio de la gracia de Dios. This gospel is actually the good news that summons us into the grace. Este evangelio es el evangelio de las buenas noticias que nos consume, que nos atrae violentamente hacia el Señor. This is very important Es muy importante because as the Apostle Paul goes on in the book of Galatians, porque en la medida en que el apóstol Pablo continúa diciéndonos en la carta a los Gálatas, the problem with the Galatians where they were turning from the grace. el problema que subsistía allí entre los Gálatas es que habían abandonado la gracia de Dios. It says they were going to a different gospel. Y dice que se dirigían en un evangelio diferente. And this gospel was this different gospel that the Galatians were turning to. Y este evangelio distinto al que los Gálatas estaban acudiendo was turning back to the religious system of Judaism. los llevaba de vuelta a las reglas del judaísmo. And Paul was very strong with the Galatians Y Pablo fue muy fuerte, algo fuerte con los Gálatas. that they should not turn from the grace of God into a religion again. En el sentido de que no regresaran a la religiosidad y abandonasen la gracia de Dios. And even today, Y aún hoy día we see in many places all around the world vemos en muchos lugares alrededor del mundo believers in Jesus wanting to become Jews, creyentes en Jesús el Cristo convirtiéndose al judaísmo, wanting to keep the feasts literally, tratando de celebrar, de guardar las fiestas de manera literal, wanting to light the candles on the Sabbath, queriendo encender las velas en los días sábados, coming back to a religious form of Judaism. de regresar a la forma antigua del judaísmo. And so we can hear the Apostle Paul saying today, Y encontramos que al apóstol Pablo diciendo hoy día, do not turn from the gospel of the grace of God. no abandonéis el evangelio de la gracia de Dios. Don't come back to religious Judaism. No regresen al judaísmo religioso. Don't be stuck in religion, No se queden infundados en la religión, which has a form of godliness but lacks power. que tiene una forma de divinidad, pero carece de poder.
This gospel was living in Paul, Este evangelio vivía dentro de Pablo and it was a gospel of grace, y era un evangelio de gracia, not a gospel that binds to religion, no un evangelio que ataba a la religión, but this gospel that releases the grace of God to transform our inner person. sino la gracia de Dios que liberaba para transformar nuestro ser interior. See, the gospel is real and it's full of power, Vean, el evangelio es real y lleno de poder and it's full of grace to transform us. y lleno de gracia para transformarnos. Hallelujah. And we need to preach this gospel. De tal manera que debemos de predicar este evangelio. Back in Galatians chapter 1, De regreso en Gálatas 1, verse 7, el versículo 7 nos dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. so this different gospel is not another of the same kind. Entonces este evangelio diferente no es otro de otra clase. It's not just the same gospel coming through another person. No es el mismo evangelio que viene a través de otra persona. In fact, it's completely different to the real gospel. En efecto, es totalmente diferente al evangelio real. And it says that this other gospel is a perversion of the gospel of Christ. Y dice que este otro evangelio es una perversión del evangelio de Cristo. Paul was very strong with the Galatians. Pablo era muy fuerte con los Gálatas. Don't mess with my gospel. No se metan con mi evangelio. Don't pervert the gospel. No perviertan el evangelio. Don't twist it to say something that it doesn't. No lo tuerzan para que diga algo que no dice. Even today, many people use the gospel for financial gain. Hoy día muchos utilizan el evangelio para obtener ganancias económicas. People pervert it, they twist it La gente lo pervierte, lo retuerce for a selfish reason. por razones puramente personales. And here it's called the gospel of Christ. Y aquí es llamado el evangelio de Cristo. This gospel is the gospel of the Messiah. Este es el evangelio del Mesías. Hallelujah. It's not a gospel that's intended to make us rich or to make us anything. Es un evangelio que no busca enriquecerse o algo. It's a gospel that is releasing the revelation of the Messiah. Es un evangelio que libera la revelación del Mesías. It's the good news of the Messiah. Son las buenas nuevas del Mesías. The Messiah is the anointed king. El Mesías es el rey ungido. This gospel is the good news of this anointed king. Este evangelio son las buenas noticias de este rey ungido. The early apostles lived for this gospel. Los primeros apóstoles vivieron por este evangelio. The gospel of Messiah turned the world upside down. El evangelio del Mesías puso al mundo patas arriba. Hechos 17, Acts 17, verse 6 and 7, to see this gospel of the anointed king. Para que veamos este evangelio del rey ungido. 17, Verse 6 and 7. 6 y 7. Pero no hallándolos, Acts, right? Yes? 17. Yes? 6 and 6 and 7. 7. Yes. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esto que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hallelujah. Otro rey, Jesús. This is the gospel of the Messiah. Este es el evangelio del Mesías. The early apostles were not known for another gospel. Los primeros apóstoles no se conocieron por un evangelio diferente. The gospel is announcing a new king. El evangelio anuncia un nuevo rey. It's not announcing how to be living a successful life. No enseña cómo vivir una vida exitosa. You know, the Roman emperor would not have been scared of that gospel. O de otra manera, el imperio romano no hubiera temido a ese evangelio. But when people came saying there's another king, Pero cuando la gente vino y expresaban que había otro rey, this shakes the foundation of society. esto
conmovió los fundamentos de la sociedad. My gospel is the gospel of the anointed king. Mi evangelio es el evangelio del rey ungido. It's the announcement of Jesus the king. Es el anuncio de Jesús el rey. Hallelujah. Let's go to Galatians chapter 1 again. Come back. Regresemos a Gálatas capítulo 1. So we are not to pervert that gospel. De tal manera que nosotros no debemos pervertir ese evangelio. My gospel is the gospel of Jesus the king. Mi evangelio es el evangelio de Jesús el rey. That was Paul's gospel. Era el evangelio de Pablo. This gospel will establish us. Este evangelio es quien nos establece. Hallelujah. So let's read verse 8 and 9. Versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. The Apostle Paul uses very strong language here. Encontramos entonces que el apóstol Pablo utilizaba aquí un vocabulario fuerte. And may the Lord help us pick up on his heart for this gospel. Y que oremos porque el Señor permita que nosotros tengamos tal corazón por el evangelio. He says twice Él menciona 2 veces that if anyone preaches another gospel, que si alguien viene y predica otro evangelio, even if it's an angel from heaven, y aun si se tratara de un ángel del cielo, that one is to be accursed. que ese sea anatema. Anathema. Very serious. Muy seria la cosa. Hallelujah. See, our gospel is the gospel which brings life to the world. Entonces vean, nuestro evangelio es el evangelio que trae vida al mundo. If it's perverted, it will not accomplish what Jesus intends. Y si se pervierte, no se logrará lo que Jesús intenta conseguir. See, when the Apostle Paul calls it my gospel, De tal manera que cuando el apóstol Pablo llamaba el evangelio mi evangelio, what he's saying is he's decided to take full responsibility for it. lo que él quería significar era que él asumiría total responsabilidad por él. God wants us to take full responsibility for this gospel, Dios quiere que nosotros asumamos total responsabilidad por este evangelio. to preach it in truth, Predicar en verdad, so that people can experience the grace of God transforming their life. de tal manera que la gente pueda experimentar la transformación de Dios en sus vidas. Hallelujah. We must be fearless. Fearless. Nosotros debemos ser fieles. Amen. So Galatians 1 verse 10. Entonces, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. See, this gospel is not here to please people. Entonces, miren, este evangelio no está aquí para agradar a la gente. We're not here to make people feel good about themselves. No estamos aquí para que la gente se sienta bien con ellos mismos. We are called to preach the gospel of God's grace so that people change. Estamos llamados a predicar el evangelio de gracia para que la gente cambie. And we are to do it before the living God. Y tenemos que hacerlo delante del Dios vivo. Hallelujah. And now verse 11 and 12. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo. Hallelujah. This gospel does not originate with man. Este evangelio no se originó en el hombre, It's not even something that you can just be academically taught. ni es algo que usted puede ser de manera académica enseñado. Doing 3 years in Bible school doesn't necessarily mean you'll know the gospel. Cursar 3 años en el seminario no te garantiza que vas a conocer el evangelio. Because this gospel is not according to man. Porque este evangelio no es de acuerdo al hombre. It's not received from man. No se recibe del hombre. The gospel comes by revelation of Jesus the Messiah. El evangelio viene por la revelación de Jesús el Mesías. Paul's gospel was the revelation of Jesus the Messiah.
El evangelio de Pablo era la revelación de Jesús el Mesías, de Cristo el Mesías. This gospel originated from above. Este evangelio se origina desde arriba, It comes from heaven. procede del cielo. And in 1 Peter chapter 1 Y en Primera de Pedro capítulo 1, and verse 12, versículo 12, tenemos, we read this one. digamos para usted, Yeah, Primero Pedro 12. 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Even the preaching of the gospel is to be done by the Holy Spirit, Aún el Evangelio debe ser predicado por el Espíritu Santo, sent from heaven. enviado desde el cielo. This gospel is heavenly. Este Evangelio es celestial. We are to preach it by the Holy Spirit. Debemos de predicarlo por la acción del Espíritu Santo. It's by revelation. Es por revelación, It comes from heaven. procedente del cielo. It's not from men. It's not earthly. No es del hombre, no es terrenal, Hallelujah. Because it brings life. It brings the kingdom. porque trae vida, trae el reino. Amen. This is my gospel. Este es mi Evangelio. And it changed me. Y eso me cambió. When I received that gospel 15 years ago now, Y hace 15 años cuando yo recibí este Evangelio, that gospel changed me. ese Evangelio me cambió. That gospel came into me. Ese Evangelio vino dentro de mí. And the gospel of the grace of God transformed me. Y la gracia del Evangelio del Señor me transformó. Hallelujah. It did something inside of me. Hizo algo dentro de mí. I went to a, quote, Christian school. Yo asistí a una escuela cristiana, entre comillas. I went to chapel once a week for all my schooling time. Iba una vez a la semana a la capilla una vez a la semana. I never heard the gospel. Y nunca escuché el Evangelio. I heard Bible passages Escuché pasajes bíblicos and I heard people giving little sermons, y encontré gente dando sermones but pequeños, I never heard the gospel by the Holy Spirit sent from heaven. pero no escuché nunca el Evangelio enviado del cielo por el Espíritu Santo. I never heard the gospel of the revelation of Jesus the Messiah. No escuché el mensaje I never heard the gospel of the revelation of Jesus the Messiah. Nunca escuché el Evangelio de la revelación de Jesús. Hallelujah. We need this gospel living in us. Necesitamos que ese Evangelio viva dentro de It nosotros. needs to be our gospel. Necesita ser nuestro propio Evangelio. My gospel. Mi propio Evangelio. Hallelujah. Galatians 1. De regreso a Gálatas 1, Now we read verse 13 and 14. versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Be very careful Aún siendo cuidadoso about getting into any form of religion. de involucrarse en alguna forma de religión, That can even be Christian religion. que aún puede ser la religión cristiana, It can be Judaistic religion. puede ser una religión judaica. Religion will always fight against my gospel. La religión siempre va a fracasar No matter con what, mi evangelio. no matter what form the religion takes, No importa cuál sea la forma que la religión asuma. it fights against the gospel. Falla, fracasa en cuanto cuestiona el evangelio. Paul was probably the most zealous Jew we know of. Pablo quizás fue el judío más celoso que podamos conocer. Loved the religion of his fathers. Amaba la religión de sus padres. And that led him to persecute Jesus' people. Y eso lo llevó a perseguir al pueblo. It caused him to fight against the gospel. Y le permitió que combatiera contra el evangelio. That's why Paul says, don't go back to Judaism, Por eso es que Pablo tenía toda la razón al decirle no regresen al judaísmo. because true religious Judaism will just lead you to fight against Jesus. Porque
el hecho de que lo hagas te va a conducir a pelear, a luchar contra Jesús. It will leave the veil on your heart. Y Él lo llevará al velo en tu corazón. But the true gospel, Sino el verdadero evangelio. the gospel that Paul preached, El verdadero evangelio que Pablo predica. releases freedom from the religious bondage. Libera libertad de las cadenas de la religiosidad. That's the gospel we are to preach. Ese es el evangelio que debemos predicar. Because in verse 15 and 16, this is what the gospel does. Puesto que en los versículos 15 y 16 encontraremos lo que el evangelio produce. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hallelujah. See, God calls us in this gospel to his grace. Así que esto causa que Dios nos acerque hasta su gracia, And the grace of God does something in us. y la gracia de Dios produce algo dentro de nosotros It reveals his Son in us. que revela su Hijo en nosotros. Revela a su Hijo en nosotros. Hallelujah. The Son of God wants to be revealed in us. El Hijo de Dios quiere ser revelado en nosotros. Is the gospel that you preach able to do that in people? Ese es el evangelio que tú predicas que puede producir eso en la gente. Or does the gospel you preach just make good church members? O solamente el evangelio que predicas convierte a la iglesia en buenos miembros. Or is the gospel we are preaching produce the Son of God in everyone who hears it? O el evangelio que predicamos produce al Hijo de Dios en cada uno de vosotros. My gospel reveals God's Son in everyone who receives it. Mi evangelio revela al Hijo de Dios en cada uno de los que lo reciban. So then we can preach him. Entonces podemos predicarlo. We begin to preach the one who's come inside of us. Podemos comenzar a predicar a ese que está llegando a estar dentro de nosotros. This gospel is real. Este evangelio es real. This gospel is authentic. Este evangelio es auténtico. This gospel reveals the Son of God in us. Este evangelio revela al Hijo de Dios en nosotros. Hallelujah. Are you preaching this gospel? ¿Están ustedes predicando este evangelio? Is this your gospel? ¿Es este su evangelio? Hallelujah. So let's look at another place where Paul calls it his gospel. Vayamos a otro lugar donde Pablo llama este evangelio mi evangelio. Let's go to 2 Timothy chapter 2. Remitámonos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 10. 2, 8, 10. Let's just read verse 8 to begin with. 2 Timothy chapter 2, 8 to 10, and we begin in verse 8, just verse 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hallelujah. Just verse 8? Yeah, 8, yeah. Yeah, so we just leave it there for the Yeah. moment. So this gospel is simple but very profound. Este evangelio es sencillo pero muy profundo. It's clear and powerful. Es claro y poderoso. Remember Jesus, the Messiah, Recuerda a Jesús el Mesías, that he was born of the seed of David que nació de la simiente de David and that he was raised from the dead. y fue resucitado de los muertos. That's according to my gospel. Conforme a mi evangelio. So let's come back to the very simple and profound gospel. Entonces vayamos de regreso al evangelio sencillo y profundo. The first thing about this gospel Lo primero que encontramos acerca de este evangelio, is that it concerns a man named Jesus who is the Messiah. que concierne a un hombre llamado Jesús el Mesías. Jesus the Messiah. Jesús el Mesías. Remember Jesus the Messiah. Recuerde, Jesús el Mesías. My gospel is all about this person named Jesus who is the Messiah. Mi evangelio es todo acerca de este personaje llamado Jesús el Mesías. Hallelujah. And so we need to learn to preach Jesus as the Messiah. Así que nosotros tenemos que aprender a predicar a Jesús como el Mesías. This gospel is about Jesus, the son of David. Este evangelio se trata acerca de Jesús, el hijo de David. And really, calling him the seed of David is understanding him as the Messiah. Y llamarlo a él del linaje de David significa llamarlo el hijo de... Calling him the son of David El hijo del linaje de David is really... significa llamarlo
the Messiah. el Mesías. Hallelujah. So we need to remember Jesus the Messiah of the seed of David. Así que debemos de recordar a Jesús el Mesías del linaje de David. In the beginning of Matthew's Gospel, Al principio en el Evangelio de Mateo, it says Jesus Christ, Dice- son of David. Jesús dice Jesús Cristo, hijo del linaje de David. We need to know Jesus as the son of David, Así que tenemos que conocer a Jesús como del linaje de David. that his lineage according to the flesh is of David. Que el linaje de acuerdo a la carne es de la línea de David. And let's just look at a couple of verses in the Old Testament Veamos entonces un par de versículos en el Antiguo Testamento so that we know what to preach. para que sepamos qué predicar. Jeremiah 23, Jeremías 23, verse 5 and 6. versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con lo cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hallelujah. Jeremiah 23, yep, verse 5 and 6. And so in verse 5, we see that there's a king who will come. Entonces, en el versículo 5 encontramos que hay un rey que vendrá. This king will reign in the earth, Este rey reinará en la tierra and he will be the son of David. y será el hijo de David, That to David there will be a branch that will come forth. el cual vendrá de la rama de David. And then in verse 6, we learn that this king, who is the son of David, Y vemos en el versículo 6 que este rey, que es el hijo de David, is Jehová, justicia nuestra. es Amen. He is Jehovah, Yahweh, our righteousness. Jehová, Yahvé, nuestra justicia. Hallelujah. So to preach Jesus the Messiah of the seed of David Así que cuando predicamos a Jesús como del linaje de David, is to make known that there is a king es hacer conocer que hay un rey coming from the family lineage of David del linaje de David, who would be the eternal God himself, que será el Dios, el mismo Dios eterno, coming in the form of a man venido en forma de hombre, to reign in the earth para reinar en la tierra as the king. como el rey. No wonder this gospel turns the world upside down. Y esto fue lo que conmovió al mundo. No wonder even as a child Jesus was making grown men who were kings very afraid. That's a big one, isn't it? Sí, aunque cuando él nació como niño, conmovió al mundo en su época. Hallelujah. That's- King Herod that's was it. very troubled Por eso el rey Herodes estaba muy confundido when he learnt that a king was being born, cuando se dio cuenta que un nuevo rey había nacido. because this is not just any king. Por- This is not just any old king. Porque este no se trataba de un rey cualquiera. This king is the eternal God himself coming into the world. Era el eterno Dios que venía al mismo mundo. So all other leaders of nations are on notice. Así, otros líderes del mundo conocidos. Yes, all other prime ministers, presidents, you better watch out. Así que miren, observen, tengan cuidado con los líderes, primeros ministros, presidentes. Yes, as the psalm says, kiss the Son lest he be angry. You know, worship the Son of God lest he be angry. Adoren Adoring. al Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hallelujah. Psalm 2 verse 12. Salmo 2:12. Salmo 2:12. Worship the Son of God Adoren al Hijo de Dios lest he be angry antes que se enoje and you perish y perezcan in the way. en el camino. But you're blessed Pero eres bendecido if you put your trust in him. si pones toda tu confianza en Él. This is my gospel. Este es mi evangelio. Preaching Jesus, the son of David, the king. Predicar a Jesús, el hijo del linaje de David, el rey. Hallelujah. Now in Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Y
Y luego en Isaías capítulo Isaiah 9. Isaías 9:6. Yep, 6 and 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Aquí. Okay. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Remember Jesus, Recuerden a Jesús, the Messiah el Mesías of the seed of David. del linaje de David. In these verses, En estos versículos we see a prophecy of the Son, encontramos una profecía acerca del Hijo. that this Son would be the mighty God, Que este Hijo será el Dios Todopoderoso that this Son would actually be the everlasting Father, y que este hijo será el Dios eterno, el Padre eterno, and he would have a government, y tendrá un gobierno. and that his government would keep increasing Y su gobierno se mantendrá en crecimiento upon the throne of David. sobre el trono de David. See, he's of the seed of David. Porque vea, él es del linaje de David. According to my gospel, De acuerdo con mi evangelio, Jesus the Messiah is of the seed of David. Jesús, el Mesías, el Mesías es del linaje de David. And this one who is of the seed of David Y este que es del linaje de David is the Son of God, es el Hijo de Dios, who is God, quien es Dios, and his kingdom, his government is always increasing. y su gobierno siempre estará en aumento. Hallelujah. This is my gospel. Este es mi evangelio. So let's go to Acts chapter 2 Vayamos a Hechos 2, and verse 29 and 30. versículos 29 y 30. And we see the Apostle Peter preaching on the day of Pentecost this gospel. Y vamos a encontrar al apóstol Pedro predicando este evangelio. 29? Sí. Yep, verse 29 and 30. 29 and 30. Okay. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que él de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. The descendant of David, or La descendencia de David, o descendiente Yes. de David, God had promised that the descendant of David would be the Christ who would be raised up on the throne. que de la descendencia de David levantaría un rey que se sentaría sobre su trono, el trono de David. So it seems like Paul's gospel was also Peter's. Así, el mismo evangelio de Pablo era el mismo evangelio que tenía Pedro. Remember Jesus the Messiah of the seed of David. Recordad a Jesús del linaje de David. Amen. This gospel needs to be preached. Este evangelio debe ser predicado. See, this gospel is not about how to be a successful person. Vean, este evangelio no trata de cómo ser una persona de éxito. This gospel is about Jesus the Messiah, Este evangelio es sobre Jesús el Mesías, who was born of the seed of David. que nació del linaje de David. And now the next part, raised from the dead. Y en la siguiente parte trata de resucitado de entre los muertos. Hallelujah. So this gospel is of Jesus the Messiah, of the seed of David, raised from the dead. Y entonces este es el evangelio del Mesías, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. How often do you preach the resurrection of Jesus the Messiah? ¿Qué a menudo predica usted la resurrección de Jesús? Just every Easter? ¿Solamente en Cuaresma? Or do you preach regularly the gospel of Jesus the Messiah raised from the dead? ¿O predicas normalmente al Mesías levantado de entre los muertos? My gospel proclaims the resurrection. Mi evangelio proclama la resurrección. Look in Acts chapter 4, verse 2. Veamos a Hechos 4, versículo 2. Read verse 1 and 2.
Leemos el 1 y el 2. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. So this gospel preached by the apostles Así que este evangelio predicado por los apóstoles greatly disturbed the religious people. produjo disturbios en grande manera, Because it preached in Jesus the resurrection from the dead. porque predicaba a Jesús levantado de entre los muertos. This gospel is a gospel of resurrection power. Este evangelio es un evangelio del poder de la resurrección. The gospel is a proclamation that there is a king who's alive from the dead. El evangelio es la proclamación de un rey que fue resucitado de la muerte. There is resurrection power in this gospel. It's real. Hay poder de resurrección en este evangelio. When I received the gospel, I came alive. Cuando recibí el evangelio, reviví. I once was dead in trespasses and sins. Estaba muerto en mis delitos y pecados. But when I received this gospel, resurrection life came into me. Pero cuando yo recibí este evangelio, el poder de la resurrección llegó dentro de mí. We are to preach in Jesus the resurrection from the dead. Debemos de predicar en Jesucristo la resurrección de la muerte. And then that life is released. Y entonces esa vida es liberada. And it breaks us out of religious dead works Y eso nos separa de las obras religiosas into life in Jesus. hacia vida en Jesús, Hallelujah. Into the hope of the resurrection. hacia la esperanza de la resurrección. So even Peter on the day of Pentecost Aún Pedro en el día de Pentecostés, said in Acts chapter 2 verse 24, en Hechos 2:24, Acts 2:24, al cual Dios levantó levantó. suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Whom God raised up. A quien Dios levantó. God raised Jesus from the dead. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. It's knowing the power of the resurrection, Es mediante el hecho de conocer el poder de la resurrección, believing that Jesus rose from the dead, creyendo que Jesús resucitó de entre los muertos, that actually brings into our life righteousness and salvation. que es lo que produce en nuestras vidas justicia y salvación. In Acts chapter 10, Luego tenemos en Hechos capítulo when 10, Peter was in the house of Cornelius, Pedro se encontraba en la casa de Cornelio, from verse 40 to 43, del versículo 40 al 43. we can read. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Peter preached that God raised up Jesus. Pedro predicaba que Dios resucitó a Jesús. And Peter was a witness of the resurrection. Y Pedro fue un testigo de esa resurrección. So he spoke out of real experience of the resurrection. Así que él hablaba con base en esa experiencia que tuvo acerca de ver a Jesús resucitado. And because of that resurrection, Y debido a esa resurrección, Jesus was ordained by God to be the judge of the living and the dead. y por eso recibió la orden de parte de Dios mismo de que se convirtiese en jueces de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. Because Jesus conquered death Puesto que Jesús conquistó la muerte as a man, como hombre, he now has authority to judge the world. ahora él tenía la autoridad para juzgar al mundo. See, we need to preach in Jesus the resurrection. Así que vean, tenemos que predicar a Jesús en su resurrección. There is a man Hay un hombre who has conquered death. que ha conquistado la muerte. Hallelujah.
This gospel is the great hope of creation. Este evangelio es la gran esperanza de toda la creación. My gospel can transform creation Mi evangelio puede transformar toda la creación. because it preaches in Jesus the resurrection. Porque predica en Jesús la resurrección. And so because of that resurrection, Y debido a esa resurrección, now if you believe in the name of y Jesus, ahora si usted cree en el nombre de Jesús, you can be broken out of your sins. será liberado de sus pecados. You can have full remission of sin. Puede recibir la remisión absoluta, total de sus pecados. You can be justified Y puede ser justificado by the resurrection por, la power of resurrección, Jesus. por el poder de la resurrección de Jesús. Remember Jesus the Messiah, Recuerde, Jesús el Mesías, of the seed of David, del linaje de David, raised from the dead resucitado de entre los muertos, according to my gospel. de acuerdo con mi evangelio. Let's look in Acts chapter 4 Vayamos a Hechos 4, and verse 33. versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Great power is released Un gran poder se liberó. when we give witness to the resurrection of the Lord Jesus. Y se da cuando nosotros traemos el testimonio de la resurrección de Jesús. Testimoniamos a Jesús. So there is power in the gospel, De tal manera que encontramos poder en el evangelio. and great grace was upon them all. Y gran gracia hubo sobre ellos. Power and grace are released through this gospel La gracia y el poder son liberados a través de este evangelio. as we witness to the resurrection of the Lord En la Jesus. medida en que nosotros testifiquemos la resurrección del Señor Jesús. Hallelujah. So let's go back to 2 Timothy. Regresemos a segunda de Timoteo. 2 Timothy chapter 2, now verse 9. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hallelujah. So we've gone from the excitement of Entonces- yeah. We've gone from the excitement of Jesus raised from the dead Entonces partimos desde la excitación, el momento emocionante de la resurrección de Jesús, to then Paul saying that I suffer for this gospel. hasta el hecho de que Pablo exprese su sufrimiento por este evangelio. Are you willing to suffer for this gospel? ¿Está usted dispuesto a sufrir por este evangelio? That will really prove if it's your gospel or not. Eso realmente probará si es o no su evangelio. If it's your gospel, you'll suffer willingly Si ese es su evangelio, usted va a sufrir gustosamente. because you can't separate yourself from the gospel. Porque no puede separarse usted mismo del evangelio. The gospel is not something just out there that I tell you about. No, el evangelio no se trata de algo que está allí afuera y del cual yo le hablo. The gospel is something in here that I live. El evangelio es algo que está dentro de mí y lo que yo vivo. So we preach the message that is in us. De tal manera que yo predico el evangelio que está dentro de nosotros. See, we preach the resurrection of Jesus that is in us. ¿Ves? Predicamos ese evangelio que está de Jesús que está dentro de nosotros. And so are we willing to share then in the sufferings for the gospel, Entonces, de esa manera estamos nosotros dispuestos a sufrir por ese evangelio. even as an evildoer? Aunque nos hagan mal. Because many people, even today, will consider you an evildoer for preaching the gospel. Porque aunque nos consideren un malhechor, porque aún en estos días nos consideran de tal manera por predicar el evangelio. Causing trouble and offending people, Y les causamos problemas a la gente ofendiéndolos. telling them that they need Jesus, Porque le decimos que necesitan a Jesús. can get you into a lot of trouble. Y eso te puede meter en grandes problemas. Are you willing to suffer for this gospel? ¿Estás dispuesto a sufrir por este evangelio? In 2 Timothy chapter 1, En 2 de Timoteo capítulo 1, let's read verse 8 to 10. veamos del 8 al 10. 1 Timothy No, 2, no, 2 Timothy Second Timothy chapter 1, 1:10. verse 8 to 10. Versículo 8 hasta El 10. 10. Ok. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Hallelujah. And did you read verse 10 as well? This one. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Paul is writing as a father to Timothy, his son. Pablo spiritual son. Él escribe a Timoteo como a su hijo espiritual And he says, share with me in the sufferings for the gospel. y le pide que comparta con él los sufrimientos por el Evangelio. He suggests that it's something to partake of. Inclusive le sugiere del cual sea partícipe también. Because these sufferings for the gospel are according to the power of God. Porque este sufrimiento por el Evangelio está de acuerdo con el poder de Dios. Hallelujah. So are we willing to suffer with Paul for this gospel? Entonces estamos dispuestos a sufrir con Pablo por este Evangelio. Because this gospel is able to save and call us with a holy calling. Porque este Evangelio puede salvarnos y llamarnos con un llamamiento santo. This gospel releases the grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Este libera la gracia que nos fue dada desde el principio de los siglos. Hallelujah. You see, there was a grace that's been there since time began for us to come into. I'm sorry, I lost it. There is a grace Hay gracia that has been held up. It's been there since time began. que ha sido expandida desde el principio de los tiempos, That grace God has been wanting to release to his people. la cual Dios ha querido liberar sobre su pueblo. And it comes through the gospel. Y ella viene a través del Evangelio. When we become messengers of the gospel, Cuando nos convertimos en mensajeros del Evangelio, we become people through whom God can release that grace. nos convertimos en personas, gente a través de las cuales Dios puede liberar su poder. Hallelujah. And this gospel abolishes death, Y este Evangelio takes away death. hace abolición de la muerte y trae vida And brings life and immortality to light. y trae inmortalidad a la. Hallelujah. Immortalidad. So this gospel De tal manera que este Evangelio is the gospel of Jesus the Messiah, es el Evangelio de Jesús el Mesías, of the seed of David, del linaje de David, raised from the dead. resucitado de entre los muertos. Hallelujah. This is the gospel. Tal es el Evangelio. Amen. So let's now go the final aspect of my gospel for today. El aspecto final de mi Evangelio por el día de hoy. In Romans chapter 2, En Romanos capítulo 2, verse 16. versículo 16. Romanos 2, Verse 16. 16, ¿ok? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. This one says that God will judge the secrets of men by Jesus Christ. Entonces, este versículo dice que Dios juzgará los secretos del Evangelio de los hombres por Jesucristo. And it's according to my gospel. Y será de acuerdo a mi Evangelio. So the gospel De tal manera que el Evangelio is actually the good news of judgment. es realmente las buenas noticias de juicio. That sounds interesting, doesn't it? Suena interesante, ¿no es verdad? But that is good news. Pero se trata de buenas noticias. It's good news that God will judge all the wickedness of men by Jesus Christ. Es una buena noticia que Dios juzgará la maldad de los hombres a través de Jesús Cristo. Because if you have noticed, Porque si lo habéis notado, nothing of this gospel has anything to do with going to heaven. este Evangelio no tiene nada que ver con ir al cielo. This gospel is all about Jesus the Messiah. Este Evangelio solo se trata de Jesús el Mesías. It's all about him being of the seed of David. Se trata solo de que Él es del linaje de David. It's all about the resurrection. Se refiere todo a la resurrección. It's got nothing to do with good news of going to heaven. No tiene nada que ver con las buenas noticias para ir al cielo. It's the good news of God's grace revealing his Son in you. Es la buena noticia de que Dios revela a su Hijo en vosotros. It's having a revelation of Jesus in the earth. Es
tener la revelación de Jesús en la tierra, that transforms us into witnesses of the resurrection, que nos transforma en testigos de la resurrección, releasing the power and grace of God on the earth. liberando la gracia y el poder de Dios en la tierra. What a gospel! ¡Qué evangelio! And so it's also the good news of judgment on wickedness, Y es también la buena noticia de juicio sobre la maldad, because it announces that there's a great king porque anuncia que hay un gran rey and that God will judge the secrets of men by this king. y Dios juzgará los secretos del hombre a través de este rey. So come to Jesus now Así que acérquese a Jesús hoy and have your sins remitted, y tenga sus pecados perdonados, remisos, so that you won't be caught up in the judgment to come. de tal manera que no se encuentre allí en el juicio cuando éste venga. See, does your gospel warn sinners of judgment? ¿Su evangelio previene a los pecadores del juicio? Paul's gospel did. Paul's gospel warned people. El evangelio de Pablo lo hizo. Hallelujah. Let's go to just see this in 1 Timothy chapter 1 Veamos esto en 1 de Timoteo capítulo 1, and verse 8 to 11. versículos 8 al 11. 8 to 11. Yep. 1 Timothy 1. Yeah, 1 Timothy 1, verse 8 to 11. Pero sabremos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Verse 11. Perdón, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hallelujah. The lawful use of the law La utilización de la ley is to convict sinners es juzgar a los pecadores according to the glorious gospel de acuerdo al evangelio glorioso of the blessed God, del Dios bendito which was committed to my trust. que fue puesto bajo mi cuidado. Hallelujah. See, my gospel means it's been committed to me. Mi evangelio, esto significa que se dio para que yo me comprometiese con él. And part of the proclamation of the gospel Y parte de la proclamación del evangelio is actually proclaiming the need for sinners to repent. es la proclamación de la necesidad que tienen los pecadores de arrepentirse. This is according to the glorious gospel Esto está de acuerdo con el glorioso evangelio of the blessed God. del Dios bendito. Hallelujah. And this gospel has been committed to our trust. Y este evangelio ha sido puesto a nuestro cuidado. It's a stewardship that's been given to us. Nos ha sido dada la mayordomía de él. So what is this gospel? Entonces, ¿qué es este evangelio? That is to be ours. Que debe ser nuestro. It's the gospel of the grace of God. Es el evangelio de la gracia de Dios. It's the gospel of the transforming power of God Es el evangelio de la transformación del poder de Dios to change our life para cambiar sus vidas and to reveal the Son of God inside of us. y para revelar To reveal the Son of God inside of us. y revelar al Hijo de Dios dentro de cada uno de nosotros. My gospel is able to establish us in God. Mi evangelio puede establecernos en Dios. My gospel is all about Jesus the Messiah. Mi evangelio solo trata de Jesús el Mesías. It's all about him as the seed of David. Es todo sobre él, del linaje de David. It's all about Jesus being raised from the dead. Es solo de que Jesús fue levantado de entre los muertos. And my gospel is a gospel that pronounces judgment Y mi evangelio es aquel que pronuncia juicio on wickedness sobre la maldad and wicked people who will not repent. y a los malvados que no se arrepientan. This is the good news. Esta es la buena noticia. This is the gospel. Este es el evangelio. It's to be ours. Debe ser nuestro. And we need to be willing to suffer for this gospel. Y debemos de estar dispuestos a sufrir por este evangelio.
Amen. Amén. We need to be willing to share in the sufferings for this gospel Nosotros debemos estar listos para compartir estos sufrimientos en el Evangelio. so that we can keep releasing the grace of God in the earth, De tal manera que podamos seguir liberando la gracia de Dios sobre la so that tierra. people can have revelation of Jesus the Messiah, De tal manera que la gente pueda tener la revelación de Jesús el Mesías. and so that the earth can be filled with God's glory. Y de tal manera que el mundo pueda ser lleno de la gloria de Dios. Amen. Amén.